Verdaderamente basta con pronunciar su nombre y no habría que añadir nada más. Está con nosotros hoy Yehudi Menuhin, uno de los más prodigiosos violinistas de nuestro tiempo, que empezó siendo ya prodigioso a su más tierna infancia y continúa siéndolo con la misma extraordinaria calidad que sorprende y entusiasma siempre al público. Por otra parte, Yehudi Menuhin parece estar siempre investido de una sensación de felicidad. En su familia, en ese clan familiar de los Menuhin, había una gran armonía, era un clan muy bien avenido, se desarrollaban todas las cosas con el todos para uno y uno para todos, y luego, a lo largo de su vida, esa misma sensación de felicidad interior ha trascendido a todos los que le conocen. Muchas gracias por estar aquí, maestro. Gracias a ustedes. Pero quiero decir que la felicidad no proviene solamente de la felicidad, proviene también de la dificoltà, di problemi e altre cose, perché la felicità non è una cosa separata, una cosa a parte della vita, y que la vera felicidad es un fruto de una vida muy, muy rica y compleja. Sí. La felicidad es el fruto de una vida rica y compleja, de una lucha para resolver las cuestiones y los problemas que cada día se presentan. Porque no se puede buscar, ¿sí?, la felicidad como una cosa sola, per se. La felicidad no es como el azúcar. El azúcar. Porque el azúcar no es una cosa buena, solamente cuando fa parte de una fruta, de una altra cosa. El azúcar solo no vale nada. La felicidad por sí misma no sería nada si no está integrada dentro de los hechos de la vida de cada uno. Usted nació en Nueva York el día 22 de abril de 1916. Es, por lo tanto, ciudadano norteamericano. Sí. No, mis parientes nacieron en Rusia. Sí. Y mi madre de la Crimea. Y creo que ven que son judíos. Sí. No, mi madre tiene una gran parte de tártar, porque es una persona muy fuerte, muy, ¿cómo se dice?, muy valorosa. Su madre tártara, su padre ruso. También judío, madre. Judío. No, una parte que es muy salvaje, como salvaje, sí. ¿Los dos nacieron en Estados Unidos o nacieron en Rusia? En Rusia. Rusia, sí. Y luego emigraron a Palestina, ¿no? Sí. Mi padre, precisamente porque fue tradición en los rabinos de volver a Jerusalén. Entonces vuelve como niño y vivió con su grand-père, con su abuelo. Sí. Y encontré a mi madre también con su madre en Jaffa. En Jaffa, la famosa ciudad de Jaffa, con el puerto ese tan importante. Y después se encontraron por accidente, por casualidad en Nueva York. De modo que se habían conocido por azar en Palestina y por azar volvieron a encontrarse en Nueva York. Y luego se casaron. Y yo nació. Parece que sus padres... Me han dicho así, yo no puedo, no sablo. Parece que sus padres eran gente muy romántica. Muy romántica, sí. Muy sufrida, muy enérgica, muy activa también. Sí. Mi padre es siempre hoy muy activa. Sí, es un pequeño volcán. Sí, hoy siempre. Mi madre también tiene más de 80 años. No, es siempre con una figura de señorita muy elegante y como se dice acciaio, steel, es metal, como muy fuerte, ¿no? Como acero, fuerte como el acero. Esbelta, delgada y sin embargo sólida, fuerte.
Hay una foto por aquí en este libro que es una autobiografía de Yehudi Menuhin, donde podemos ver precisamente esta estampa familiar. Aquí vamos a ver a los padres y vamos a conocer también a las dos hermanas de Yehudi Menuhin, que están ahí, una en el centro y a la derecha. Las dos hermanas nacieron también con una excelente sensibilidad para la música, ¿no es cierto? Sí, y es con esas hermanas que yo dio muchos conciertos. Creo nunca toqué a Madrid con Hefziba, con mi hermana. La primera vez ayer en la noche con mi hijo, Jeremy. Sí. Hay una anécdota que se cuenta de Marcel Ciampi, Sí. que me parece que comentó un día, viendo la buena disposición de las dos hermanas de Yehudi, que dijo, hay que ver, el vientre de Madame Menuhin es casi un conservatorio. Sí, me recuerdo. Sí, casi. No, fue no solamente por la música, porque yo creo que mis parientes serían muy felices también si mis hermanas y yo fueron, no sé, astrónomos o doctores en medicina. No, solamente amaban mucho la música. Y cuando tuve 2 años, ils m'ont amené al concierto, Sí. a conciertos. Y yo escuché música desde antes que nació. Los padres de él iban a los conciertos, efectivamente, y él había escuchado música ya desde el vientre materno. Pero creo que después de nacer también sus padres lo llevaban escondido entre sus ropas y entraban con el pequeño en todos los conciertos. Porque no tenían el moyen, no tenían Los medios para pagar. Para pagar y para pagar alguno, ¿cómo se dice? Una entrada, una butaca. Para pagar una entrada además para un niño tan chiquito, ¿no? Porque él estuvo escuchando y me dicen que cuando tenía 1 año y medio o 2 años, él ya esperaba en los conciertos el solo de violín. Sí, el violín es el instrumento más próximo de la voz. De la voz humana. La voz humana. Y como usted dice, en una imaginación romántica, es la voz que es más Más próxima. próxima, sí. Y el violino yo conocí desde los primeros conciertos que escuché. El primer violino de la orquesta fue el mío ídolo, el señor Prestinger. Y después 3 años, il est diventato. Él se convirtió Convertido en mi profesor, en mi maestro. el maestro Pessinger. Sí. Era el primer violín de la orquesta que él escuchaba en San Francisco, porque vamos a decir que después de los primeros años, 2 años o 3, la familia se traslada desde Nueva York a San Francisco en un Chevrolet que había comprado su padre. Sí. Comprado con, ¿cómo se dice? Dinero. Sí. Dinero que mi abuela Mandó desde Palestina. desde Palestina para mi primer violino. Y fue partido en 2 partes iguales. Una parte para el coche y la otra para el violino. En ese Chevrolet la familia emprendió la larga travesía desde Nueva York hasta San Francisco. No, ¿Cómo fue? Fuimos ya en San Francisco. Allá en San Francisco. Ese Chevrolet sirvió para salir al campo, para pasear. Era un tiempo en que todavía había pocos automóviles en los años. Pocos automóviles relativamente. No, California en ese tiempo fue un país extraordinario que fue ya descubierto de los españoles. Fueron muy antes de los habitantes de los Estados Unidos del Este. ¿Sí? Porque en Los Gatos, donde están mis
parientes. Ujú. ¿Parientes? Sí. Sí, hay viejos catedrales no tan grandes. Iglesias, conventos españoles. Sí, sí. Sí, Los españoles habían estado por doquier en esos tiempos. sí, sí. Y han dejado una civilización muy fina, especialmente en California. Vamos a decir que el nacimiento de Yehudi Menuhin se produjo cuando su padre tenía 23 años y su madre 20, y que el acontecimiento feliz, por otra parte, obligó al padre de Yehudi a cambiar de profesión varias veces para acopiar más ingresos. No varias veces. Sí, la primera vez cuando quería diventar Sí, un matemático. cuando quería ser matemático. Ser matemático y continuar sus estudios en la universidad en Nueva York. Y no pudo porque yo fui vida. Y la segunda vez, cuando mis conciertos empezaron, Ujú. y tenía que acompañar. Claro, como padre y como Como tutor padre, sí, tuvo que ocuparse de acompañar al artista. Y su trabajo a San Francisco, que fue el profesor de hebreo. Enseñaba la lengua, Enseñaba, y fue su profesor de, ¿cómo se dice? Director de 7 escuelas en San Francisco. No pude continuar. ¿no? ¿Usted habla hebreo? Hasta que tuvo 3 años. Y después no. No entiendo siempre. Malheureusement, ¿cómo se dice? Me siento que nunca estudió escribir. Ujú. Conozco las letras. No hablo bien. Entiendo. Usted en realidad entiende casi todos los idiomas, ¿no? No. Casi todos. Y como usted ve ahora, no hablo Pero bien. llevaba usted más de un año sin hablar con un español, es lógico que se le olvide. Sí. Solamente hace muchos años, cuando mi señora y yo fueron en América del Sur, después de un mes empezó a hablar. No, ahora hablo muy mal. No, si usted se quedase ahora 4 o 5 días más en España, Sí. volvería a recuperar su vocabulario y hablaría de corrido. Es posible. Bien, recordemos entonces esas primeras vivencias de Yehudi Menuhin, que ha contado en sus memorias que desde muy niño tuvo una gran adoración o inclinación por las niñas. Le gustaban todas las niñas y se enamoraba casi cada día de una, ¿sí o no? No, cada día. No, Pero no, según la niña que aparecía. no, yo fui siempre muy romántico y muy loyal, ¿cómo se dice? Leal, así para muchos años. Por mucho tiempo. Sí, mucho tiempo. Lili fue el primer nombre de mujer en su vida. Sí. Y tuvo 2 años, creo. 2 años, 3 años. ¿Y se acuerda de cómo era Lili todavía? No. No me acuerdo. Sí. Bueno, no muy bien. Yo cantaba. ¿Cómo se dice? Cantaba. Cuando me pusieron para dormir, me dijeron que mis parientes dijeron, mi madre dijera que Lili duerme, ¿ya? Y yo invento una chanson, una canción que Lili duerme ahora, sí. Hay una historia de amor, sin embargo, que es mucho más importante que la de Lili, o que esos primeros enamoramientos de una niña graciosa, rubia, con más o menos trenzas, que fue el descubrimiento de Anna Pavlova, ¿no? Sí. Eso fue realmente importante. Tiene razón. Porque Anna Pavlova fue ¿cómo se dice? The Herald, el anunciamiento de mi esposa. La anunciación de lo que había de llegar a ser su esposa. Sí, ¿cuántos años más tarde? Anna Pavlova lo vi
en 22. En el año 22. 22 y fue, sí, 25 años más tarde. Fue el presentimiento de lo que llegaría a ser su esposa. Porque mi imaginación se enamoró Se enamoró de Ana Pavlova como artista, como bailarina, como estrella. estéticamente. Sí, estéticamente. Por la belleza. Disciplina, belleza y el arte. Y cuando encontré mi señora, fue como la realización de una vida de anticipación. 25 años soñando con la Pavlova, a la que no volvió a encontrar más. La vio 2 veces. La vio el 22 y poco después en otro concierto. Sí. Y además recuerda, según he leído siempre en su autobiografía, que ha sido mi mayor caudal informativo, que encontró un día todas las maletas de ella en la puerta del teatro y que eso le impresionó mucho porque vio usted a la gran artista acostumbrada a viajar todos los días. Sí, sí. ¿Usted soñaba con viajar ya? Sí, siempre. Yo no sé por qué es posible, porque mis parientes vinieron. Sí, vinieron. Vinieron de mucho, muy lejos, y que el país donde yo renació fue solamente una parte de un heritage. De una herencia. Sí. Herencia muy, muy larga. Y así cuando mi señora Diana y yo fuimos en India, aunque India, que nunca conoció, fue ya como parte de esa heredia. También cuando fue a la India se encontró como si la India fuese parte de esa tierra de sus antepasados, del ayer. Y yo soy seguro que cada uno de nosotros en Europa, en América, tenemos una parte oriental, y especialmente en España. Una cosa curiosa es que el maestro Menuhin es yogi. Él practica el yoga. No sé si todavía, pero durante el tiempo que estuvo en la India, usted estuvo con un gurú famoso. Sí, desde el año 52, cuando fuimos la primera vez en India, cuando encontró Ravi Shankar y músicos indianos. Hindúes, sí. También encontré la yoga. Es ¿cómo se dice? No es una disciplina, si puede decir, pero disciplina no es una buena palabra. Una cosa que se hace con mucha tranquilidad y mucha concentración, porque es una disciplina de interior. Casi una religión. No, sí. No, para mí no es una religión, es un modo de prepararme, de preparación para la música. O sea que eso sirve para crear una atmósfera de... donde el cuerpo no es una interrupción entre el sentimiento, y el deseo y la música. Sí. De modo que lo que consigue con el yoga es eliminar los posibles obstáculos que pueda ofrecer el cuerpo. Exactamente, sí. Bueno, vamos a volver a la infancia, que nos habíamos ido al yoga y estábamos con el Chevrolet. Ese Chevrolet llevaba a la familia al campo, llevaban una tienda de campaña también, que solían armar. He leído que usted dentro de la tienda de campaña, ya con sus primeros violines, afinaba y ensayaba durante las vacaciones. Eso era 1921 o por ahí, ¿no? Sí, 21, 22. Fue posible para una familia muy modesta americana de haber una casa, un pequeño coche y comer bien, y con 3 niños. Y salir adelante. Sí,
ahora es más difícil. El primer violín que usted tuvo lo pidió para su cumpleaños número 4. Cuando iba a cumplir 4 años, pidió como regalo un violín. Sí. Pero le regalaron un violín que no sonaba. Fue Un violín de juguete. El juguete en metal. ¿De metal? Sí, en metal. Y el metal no es para un violino. Un violino es construido de materia vivo. De materias vivas. Vivas. Aquí no hay materias vivas, no mucho. Nosotros son vivos. Materias plantas. No, Sí, wood. madera. Madera. Esto debe ser madera. Sí. Probablemente. Sí. Ah, sí, muy bien. No es plástico. No. Afortunadamente. Sí. Y ese primer violín le sonaba tan mal que creo que usted se puso a llorar y lo arrojó al suelo, sí, enfadado. Sí, porque, como usted decía, estoy tranquilo, de natura. No fue la primera vez que yo divento angry, arrabbiato. Sí, enfadado. La primera vez que se enfadó, que se puso de mal humor. De mal humor, enfadado. Enfadado, sí. Pero no conozco. Sí. Pero el primer violín llegó pronto. Llegó pronto. Ahora ese dinero que mandó la abuela. Sí. Y las lecciones empezaron muy a las 5 cuando tuve 5 años. Y muy seriamente, porque mis parientes y m'ont pris au sérieux, como se dice. Muy serio. Muy serio. Y decían que tuvo que practicar muy seriamente cada día, cada mañana, cada tarde, 2 horas. Y yo estoy muy reconocido, sí. Su primer profesor fue el violinista Sigmund Anker. Sí. Empezó usted con él, pero parece que los primeros meses no acababa de despegar. No, porque fue un hombre no muy fino. Era del antiguo del viejo escuela, estilo, de la vieja escuela, que pensaban que fue suficiente de decir no se puede tocar así y qu'on pouvait arriver au bout avec un bâton, como se dice en español. Un bastón, ¿no? No. Sí. Porque no fue música. Que no fue músico. Entonces fue Pessinger verdaderamente quien le hizo a usted enseguida realizar grandes progresos. Sí. Pessinger, que había sido su ídolo como solista de la Orquesta Sinfónica de San Francisco. Que tenía su cuarteto también. Y Pessinger fue de la escuela, su profesor fue el gran Eugène Ysaÿe, el famoso violinista de Belga. Y el más grande violinista del principio del siglo. Usted no fue apenas al colegio, creo, ¿no? No, nunca. Un día. En toda su vida, un solo día. Un solo día. Especialmente una, ¿cómo se dice? Es una confesión terrible. Y también no creo que es una buena ejemplo. Un buen ejemplo. Un buen ejemplo para los jóvenes. No, en la escuela este día me recuerdo muy bien que todo el día yo miraba une branche d'arbre. Un árbol. Un árbol. Sí. Que se ve. La clase no fue muy interesante. Otros niños que fueron muy ordinarios, como yo también ordinario, ¿no?
ningún contacto. Ningún atractivo. Y el profesor también no fue muy interesante, solo este árbol. Árbol. Se pasó todo el tiempo mirando por la ventana aquel árbol. Y esperando que un oiseau, un pájaro se posara. Y cuando vuelvo a casa, mi madre pregunta, sí, diciendo, no, ¿qué cosa hay aprendido? ¿Qué has aprendido? ¿Qué has aprendido? Nada. Entonces, no voy, no es necesario que vaya a una escuela. Y efectivamente, la verdad es que tanto Yehudi como sus hermanas han sido educados en casa. Sí. Bueno, ahí después, en el año 21, se dice que dio un pequeño concierto, un concierto todavía no relevante, pero en realidad su primer concierto fue el año 21 en el Fairmont Hotel. Sí, para señoras muy elegantes. Tenía 5 años escasos. Sí, casi 6 años. Y porque ya fue 9 meses o no más que yo toqué el violín. No, las señoras de San Francisco son una raza sí, muy especial, porque son esas señoras que mantienen la orquesta y toda la vida cultural y se interesan también en los niños que hacen la música y tuve conciertos cada año para los mejores jóvenes y es por esas señoras que yo toqué. Y después de un concierto, pero el primer concierto, una señora me preguntó diciendo, ¿sabe usted, no dice usted, ¿sabes tú que tú ressembles a Somiglia, a Paganini? Sí. Parece. ¿Qué te pareces a Paganini? Pareces a Paganini. Y yo pregunté, dice, ¿ustedes han oído Paganini? El primer concierto ya más serio en público que despertó un enorme interés se produce el año 1924 con la Orquesta Sinfónica de San Francisco dirigida por Alfred Hertz. Eso sí lo recuerda usted. Sí, me recuerdo muy bien. Alfred Hertz fue un viejo alemán, porque las orquestas en los Estados Unidos fueron en ese tiempo más el ejemplo, ¿cómo se siguieron el ejemplo alemán. Y los alemanes fueron, y Alfred Hertz, un hombre muy amable, que que le ayudó mucho, de lo muy gentil. Mucho la música. No, parecía muy alemán. Tenía un ¿cómo se dice? Una nuca muy graso. Muy grasa. Muy grasa. Muy gruesa, sí. Con muchas faltas aquí. Y amaba mucho los instrumentos de viento. Trombones, trompetas, sí. Y el metal. Sí. No, fue un hombre muy amable. 1925 ya es el debut en Nueva York. Es en el Manhattan Opera House. Después se habla de un año de estudios incesantes en Estados Unidos, supongo que sigue con Pessinger. Siempre, sí. Hasta que llega el primer viaje a Europa cuando tiene solo 10 años. Y hay una foto muy bonita de ese viaje, la que ocupa la contraportada de este libro. Este es el joven que parte a la conquista de Europa a los 10 años, Yehudi Menuhin. Es un paquebot, es en un barco francés. De Grasse, creo, sí. Y ahí se encuentra con Europa, primer encuentro con Europa, que había de ser tan... Sí, fue el primer encuentro en Europa fue a Le Havre, donde el barco... En el puerto del Havre rindió viaje el barco. Y yo
América fue en la Primera Guerra Mundial, sí, pero la Francia ha sufrido mucho más, sufrió mucho más. Y la primera cosa que yo vi fue que muchas señoras hicieron trabajo que en América los hombres hicieron, porque fueron menos hombres y trabajaron mucho. El portero era un pequeño que una montaña de valijas Sí. traía. Y en el tren fueron señoras que venían para las boletas. Para los boletos, para los billetes. Billetes, sí. Y mucha gente estropeada. Sí. Sí. Y yo j'ai compris, entendí por la primera vez ¿cómo se dice? Los efectos De la guerra. de la guerra. Ahí se encontró por vez primera siendo un niño a los 10 años con los terribles efectos que deja una guerra, con las secuelas que deja una confrontación. Se encontró con esos problemas, mujeres haciéndose cargo de los trabajos masculinos porque muchos hombres habían muerto y otros estaban prisioneros, etc. Encontré este libro, un libro dedicado a dos grandes intérpretes, Yehudi Menuhin y George Enesco, que es un libro curioso porque hay en él una serie de fotografías en que están los dos grandes entregados al trabajo. Enesco ha sido realmente su maestro más importante. Sí, más importante. El más importante de todos. De todos. Es el músico más grande que yo conocí. Yo creo el más grande del siglo, porque es más completo. Violinista, pianista, ¿no? También compositor, ¿no? También un hombre muy largo, muy generoso. Y su conocimiento de música fue una maravilla, porque todas las obras de Bach, de Beethoven, de Wagner, también de Bartók y otras, conocía a memoria, completamente. Y pude sentarse al piano y tocar toda una ópera de Wagner, completamente. Podía sentarse al piano como en esta fotografía. Sí, exactamente. Y tocar toda una ópera de Wagner, completa. Toda una obra de Wagner. Con todas las voces, cantando y, ¿cómo dice? Silbando. Silbando. Todas las diferentes voces. Es curioso que a Enesco le hablaron enseguida de usted, diversas personas. Hay un niño que toca muy bien el violín, tienes que oírle. Y creo que Enesco se resistía y decía, no creo en los niños que saben tanto. Los niños prodigios son como los perritos sabios, creo que decía Enesco. Hasta que por fin un día se le presentó a usted directamente y le dijo que quería que le enseñara y que le ayudara. Sí. No, me dijo que a la mañana siguiente tenía que para Rumania, tenía que marchar a Rumania. Sí. Yo no sé, para Rumania, no, muy mañana en la mañana, ¿no? Yo decía que voy a venir antes. Y mi padre dijo a las 6 de la mañana, creo, fuimos a verlo. Y inmediatamente me diventó. La historia, según la cuenta Enesco, que la cuenta aquí al autor de este libro, se llama Bernard Gaboty. Sí. Él le cuenta que le dijo a usted que tocara la Sinfonía Española de Lalo, que estaba usted estudiando en esos días, que la oyó y que se quedó tan convencido que inmediatamente le dijo a su padre de usted, ¿pero qué quiere usted que yo le enseñe a este niño? Si no había nada que enseñar, ¿no? Sí, pero había mucho que aprender. El hecho es que él se fue a Rumania y a la vuelta de Rumania, entonces establecieron otra vez contacto, empezó a darle a usted clases. Sí, a París. En París, su familia se instaló en París. Y fue en 27, creo. 1926. 27, 28. Y después también
Enesco pensé que no fue suficiente que yo conozco la escuela Enesco austríaco, francés, etc. No, que fue importante que yo conoce también la tradición alemana. Y por eso me envió a Adolf Busch, un profesor alemán que muy famoso, que vivió en Basilea. Y que ha sido otro de sus grandes maestros. No, en 31 yo vuelve de nuevo a Enesco, hasta los 35 o 36. Que por cierto, en una ocasión se tuvo que marchar también a los Cárpatos y les invitó a toda la familia, ¿no? Creo. ¿Cómo? No hubo un viaje de Enesco a los Cárpatos. Sí, a Sinaya. Y les invitó a toda la familia, ¿no? Sí. Fue el primer encuentro con el Oriente. Ajá. Con los ciganos, que son los violinistas naturales. Como aquí en España. Los gitanos. Los gitanos, magníficos. El arte folclórico de diferentes partes de España es la más rica, creo, en todo el mundo. Es una cosa extraordinaria. Físicamente, ¿qué es lo que hace falta para ser un buen violinista? ¿Hace falta unas condiciones físicas determinadas? No sé, una coordinación es necesario. Y física, creo que es necesario que el cuerpo sea en una condición que puede vibrar, que no es una cosa muerta, porque estando en pie, en pie, todo el cuerpo tiene que vibrar en simpatía con el violino. El arco también vibre, porque todas esas vibraciones de las cuerdas y las diferentes notas, the pitch, si el cuerpo es una cosa que no responde, es muerto, no ayuda a esas vibraciones. Es como la voz. La voz necesita espacios liberos en la cabeza, en el pecho. Si la cabeza y el pecho están llenos de, yo no sé, de otras cosas, no solamente físicamente llenos de birra o de cerveza, de vino, no, también llenos el pensiero lleno de pensamientos que no están en acuerdo con la música o con el violino. La música no se exprime, no se expresa. Vamos a hablar ahora de otra de las cosas relacionadas con el violín. El violín necesita de un espacio determinado según la obra que se interpreta. Quiero decir, cuando hablo de un espacio hablo de un área. Sí. ¿Suena el violín igual en un teatro? Sí, depende mucho. Depende mucho, ¿verdad? Del área. Sí, del área. En un cuarto que no vibre, como el COP, son las mismas reglas. ¿Las mismas reglas? Reglas que operan en el cuerpo. Sí. Operan en el violín mismo, operan también en el cuarto, porque el cuarto es un otro como he dicho, soundbox, una caja de vibraciones. Sí. Y un teatro como el Teatro Real aquí en Madrid, que es magnífico, ese teatro permite al violín de descubrirse. Sí, expresarse, sí, desarrollarse.
y otros teatros son menos simpáticos. Bueno, volvamos a la biografía para recordar que a los 11 años ya toca el concierto de Beethoven en el Carnegie Hall de Nueva York. A los 13, ya en el año 29, los 3 conciertos de Bach, Beethoven y Brahms. En Berlín toca también a los 13 años bajo la dirección de Bruno Walter, que hay una historia también de ese concierto, que estaba oyéndole el famoso Einstein, Sí. y que subió a abrazarle y le dijo: ahora creo que hay un Dios en el cielo. ¿Eso es verdad? ¿Eso que se cuenta? Sí, no, creo que Einstein pensé a Beethoven. No. Pensó en Beethoven. No, pero lo que pasa es que Yehudi Menuhin tiene entre sus muchas condiciones y virtudes admirables la de una modestia realmente increíble. Usted es un hombre que ha sido siempre muy sencillo y muy modesto, y es muy raro porque casi todos los grandes divos de la música son gentes con mucha vanidad. Sí, Sí. sí, es posible. No, cuando uno conozco a Enesco y los otros, Bartók y Beethoven y Bach y Stravinsky, o no sé, son personas de un tal De tal grandeza y calidad humana, sí. que se guardan las proporciones. Bueno, visita Londres por primera vez usted también en el año 29, que fue un año de muchas cosas. Levantó usted un gran entusiasmo que ha durado siempre en esa ciudad que tantos admiradores le ha valido. Su fama ya empieza a ser enorme, todos los años se programan giras por Europa. Empezó usted a tocar ya bajo la batuta de los mejores directores del mundo, y creo que una vez le pregunté a usted a Toscanini: maestro, ¿por qué no me corriges? Corrígeme cada vez que me equivoque. Y Toscanini dijo que no había más nada que corregir, que usted tocaba perfectamente. Es otra anécdota que usted a lo mejor no va a querer decir por guardar las distancias. Toscanini fue un dirigente extraordinario, sí, con un temperamento de fuego. Sí. Usted ha trabajado con casi todos ellos, todos los grandes directores. Y siento mucho que el gran director castellano, Argenta. Adolfo Argenta. Sí, es muy triste porque fue uno de los más grandes. La primera tournée mundial se celebra en 1935, dando un total de 110 conciertos en ese año en 63 ciudades. Y se retira usted a continuación por 18 meses. Se dijo que estaba usted enfermo, agotado por esa gira, ¿es cierto? Sí. Estuvo usted 18 meses recuperándose. No estuvo enfermo. Simplemente se tomó un descanso. Sí, pero son mis parientes que querían que antes de seguir con la gira y casarse, que los 3 niños, los parientes, tuvieron un año de nuevo juntos. Sí, tranquilo. Haciendo vida familiar. Vida familiar. No, la enfermedad. Vuelve, esa es una de las versiones que circulan por ahí. Vuelve a los escenarios en 1937 en Estados Unidos. En el 38 estrena en Londres el concierto para violín y orquesta de Schumann, que había sido descubierto hacía poco tiempo y que realmente constituía una expectativa de un enorme interés, ¿no? Sí, mucho grande interés. Sabieron que el manuscrito existía. No, segundo testimonio. Sí, testamento de Joachim. Para 100 años no fue posible render público, tocar para el público este concierto. No, después de 64 años, creo, lo hicieron. Bien, la vida de Yehudi Menuhin sigue desarrollándose ya desde entonces hasta ahora. Digamos que Sir Edward Elgar, el mejor compositor inglés del postromanticismo, le tomó enorme cariño y le hizo un punteo especial en su concierto para violín y orquesta para que pudiera usted tocarlo.
cosa que hizo usted primero en París con gran éxito y que Primero a Londres. en Londres, luego en París y luego lo grabó usted en disco. En este concierto Elgar había escrito en español unas palabras sobre la partitura muy misteriosas. Aquí está encerrada el alma de Muchos suspensivos. No sabemos. Nunca se supo qué es lo que quería escribir Elgar ahí. Bien, Béla Bartók, el genial compositor húngaro, escribió el año 44 una sonata para violín y piano que dedicó a Yehudi. Violín solo. Para violín solo era, Sí. para violín solo. Bartók lo tocó alguna vez. No, yo lo toqué una vez a New York antes que murió. Antes de que muriera Bartók. Y por cierto, Bartók le dijo a Menuhin: yo creía que la música solo se interpretaba así cuando ha muerto el autor. Usted ha conocido naturalmente a muchísimos autores, no hablemos de la gran cantidad de amigos que ha tenido desde empezando por la India, Ravi Shankar, con el que ha hecho usted una muy curiosa Sí, sí, es un hombre, ente musical. sí, un artista increíble. Increíble. También es amigo de Indira Gandhi, de Nehru Sí. y bueno, del yoga ya hemos hablado antes. En el cine ha tenido usted también participación en algunas películas famosas, sobre todo la que yo más recuerdo es El Arco Mágico, que estaba inspirada La cosa en la vida de Paganini, ¿no? Una película terrible. Horrible. Horrible. Porque han cumplido, ils ont acheté, Han comprado. han comprado una novela de Paganini muy ordinaria, muy común. Sí. La realidad no No estaba para nada en la película. para nada. No, era terrible. No, usted ha salteado Sí. el encuentro con Diana. No, estaba reservándolo para el fin. Estoy guardando a Diana para el final. Digamos finalmente, antes de hablar de ella, que ha tocado y es amigo de Casals, o fue muy amigo de Pablo Casals, de Rostropovich, de Nadia Boulanger, de Zoltán Kodály, de Chrysler, de Sir Thomas Beecham, de Pierre Montet, de Toscanini, y bueno, de tantos, de Kempf, de todos los grandes personajes de la música. También vamos a decir que ha tocado con todas las mejores orquestas del mundo, que ha recibido innumerables recompensas que nos llevaría largo tiempo enumerar, que ya a los 22 años tenía el título de Caballero de la Legión de Honor, verdaderamente una edad tempranísima, que ha creado su propio festival y dirigido su propia orquesta en Bath, que una importante faceta de su actividad es la docente, hombre preocupado por la formación musical de los niños, para la cual fundó la Escuela Menuhin, que además ha creado unas guías para enseñar el estudio del violín y de la viola, y van a aparecer otras dedicadas al piano, clarinete, oboe, percusión, fagot, contrabajo, cello, flauta, guitarra y laúd. No, esa es por él. Esta sí está escrita por él, pero las otras están encargadas a diversos especialistas. Es autor de esa autobiografía que hemos visto, tiene otra escuela ya para adolescentes, para hombres mayores de 20 años, en Gstaad, en Suiza, y vamos también a recordar que tiene una muy amplia discografía en la que figuran los más célebres sonatas y conciertos de Bach, Beethoven, Brahms, Mendelssohn, Elgar, etc. Y ahora vamos a hablar de ella. La tenemos aquí preparada en unas fotos. Esta es Diana. Sí. El sucesor. Esta es la continuación del Pavlova. primer sueño con Anna Pavlova, ¿no? O sea, la materialización a lo largo de 25 años de aquel sueño del enamoramiento de Anna Pavlova. Esta es Diana. Hay más fotos por aquí. Aquí la tenemos también. Diana, naturalmente, tenía las mismas condiciones de la Pavlova. Era hermosa, es hermosa, bailaba con gusto, con estilo, con perfección. Tenía un sentido realmente admirable del ritmo. Y aparte de todas esas cosas, ha resultado ser una extraordinaria compañera, según mis noticias. Sí. ¿Qué ha significado, qué sigue significando para usted Diana? Yo creo la parte más importante de la vida, porque es una compañero que
con la música que entiende no solamente la vida y los niños, también, y no solamente las cosas, como se dice, cotidianas, Sí. el viajar y hacer las valijas, las maletas, ¿sabes? y todas las cosas. No, también la poesía, la música, la pintura. Ayer en la mañana fuimos 1 hora y media en el Prado, que Diana conoce casi cada cuadro. Cada cuadro, porque cuando yo ensayo con la orquesta, Diana está en el museo. No, pero por la segunda vez, la tercera vez solo, yo fui en el Prado y él fue mi guía. Su guía. Mi guía. Y decía, ahora vamos sul ángulo, voy a ver el Dürer, self-portrait, autorretrato de Dürer, que ama molto. Y el grande Johann Bosch, naturalmente, también Goya, Velázquez y Zurbarán, que me gusta mucho. Sí. Bien, pues para terminar, y mientras ven ustedes algunas otras imágenes de las tantas que podríamos haber recogido para este programa, que dan fe de una vida de enorme éxito, de enorme trabajo, de dedicación realmente esplendorosa a la música, digamos que el caso de Menuhin es un caso que no tiene realmente muchas semejanzas. Los críticos, los aficionados, los compositores dicen que no tiene ni la prestancia de un monarca como Heifetz, ni el aire genial que transmitía la presencia de Enesco, ni la sonrisa de Thibaut que envolvía el auditorio, pero tiene en cambio tantas cosas: una encantadora timidez, una total ausencia de vanidad, esa entrada suya en el escenario con pasos pequeños, esa modestia que trasciende y que conquista, esa manera de seducir que es involuntaria y casi orgánica y casi a su pesar. Yehudi Menuhin es el hombre que recibió un don muy especial: el virtuosismo, la entrega, el mecanismo perfecto, el sólido talento de arquitecto, la sonoridad arcangélica. Parecen realmente que el sonido que nos llega no surge de un violín, sino directamente de un corazón humano, del corazón de Yehudi Menuhin. Muchas gracias. Gracias a usted. Gracias.